Para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús, la palabra del Señor dice así, en Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando hacer? Les voy a decir cómo quién es el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Es como quien al construir una casa cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, no logrará sacudirla, porque está asentada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, es como quien construye su casa sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, la derrumba y la deja completamente en ruinas. Tome su lugar glorificando el nombre del Señor. Meditemos en este pasaje que acabamos de leer, porque es una enseñanza de Jesús a sus discípulos. Lo que acabamos de leer es una enseñanza para los que hemos creído en Cristo Jesús. Porque el creer en Cristo Jesús, hermanos amados, no es suficiente para que nosotros gocemos de la plenitud de las bendiciones de Dios. El conocer la Biblia tampoco es para que nosotros gocemos de la plenitud de la bendición de Dios. Les decía al principio que hay gente que en su mente tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, en el corazón hace falta o escasea esa misma palabra que está en la mente. Porque no es lo mismo tenerla en la mente que dejar que esa palabra baje a nuestra alma, a nuestro corazón, y ahí en el corazón es donde la palabra de Dios hace los cambios que nosotros anhelamos, y es ahí donde produce la bendición que nosotros buscamos. Yo creo que todos buscamos una bendición en Cristo Jesús, ¿verdad? Todos buscamos una bendición. Y a veces nos preguntamos y decimos, pero voy a la iglesia, oro, diezmo y leo la Biblia y ayuno, y parece que no cambia mi vida, parece que no hay cambios. Hermanos amados, recordemos que la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada ¿de qué? De doble filo. Esto significa que nosotros necesitamos la palabra de Dios para que ella haga cambios, los cuales nosotros no podemos hacer, los cuales la psicología no puede hacer, los cuales los médicos no pueden hacer, ni el gobierno puede hacer. Esos cambios solamente los hace la palabra de Dios cuando es implantada en el corazón del hombre o en el corazón de la mujer. Esa es la diferencia de un hombre o de un hombre a otro que solamente conoce la palabra, a alguien que realmente le permite a la palabra que se arraigue en sus corazones. ¿Sí está aquí? Veamos lo que dice Jesús. Empezamos con el verso 46 que dice. ¿Qué dice el verso 46? Veamos bien lo que estamos leyendo. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es lo primero que el Señor pone, una pregunta, un interrogante ahí muy grande, ¿verdad? ¿Para cuántos Jesús es su Señor? ¿Para cuántos Jesús es su Señor? Entonces, si Jesús es nuestro Señor, Él nos conoce perfectamente. Y Él sabe que en determinado momento nosotros hacemos lo que Dios dice que no tenemos que hacer. Y es ahí cuando nos confronta la palabra y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué? Y no hacéis lo que yo digo. O sea, Jesús no está interesado en que solamente le sigamos. Jesús no está interesado en que solamente nos congreguemos. Jesús está interesado en que usted y yo le demos lugar a la palabra en nuestros corazones.
porque es ahí donde va a surgir el efecto que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Si la palabra de Dios no se implanta en tu corazón, tú no verás cambios en tu vida. Puedes pasar tiempos congregándote en una iglesia, puedes hacer muchos sacrificios, puedes cumplir con todos los ritos que te demanda tu religión, pero jamás verás los cambios en tu vida, porque no hay poder que pueda cambiar, sino solamente el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el arma del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me entiendes, hermano? Por eso dice acá: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mire qué tremendo está esto. O sea, no podemos decirle al Señor: Jesús, tú eres mi Señor, porque el Señor dice: bueno, quiero ver si realmente yo soy tu Señor. Quiero ver si realmente tú realmente me tienes a mí como el Señor de tu vida. Porque a un Señor se le honra, porque a un Señor se le respeta, porque a un Señor se le obedece, porque a un Señor no se le cuestiona, a un Señor no se le da órdenes. Al Señor simplemente se le adora y se le obedece. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria a Dios si está aquí. ¿Se me entiende, hermano? Si está aquí, sigamos leyendo, porque el Señor hace esta pregunta. Y no es una pregunta a los que no le conocen, es una pregunta a los que le seguían. ¿Cuántos seguimos a Jesús aquí? Pero Jesús no solamente quiere que le sigamos, Jesús está interesado en que su palabra se arraigue en nuestros corazones. Mire lo que dice acá el verso 47. Todo aquel que viene a mí. ¿Cuántos hemos venido a Jesús? ¿Cuántos hemos venido a Jesús? Todo aquel que viene a mí. Todas las enseñanzas que están en la Biblia es la palabra de Dios. Y todas son para nuestra edificación y crecimiento espiritual y para alcanzar la salvación. De nada nos sirve decir que creo en Jesús y que sigo a Jesús si su palabra no está en nuestros corazones. Entonces mentimos y no es verdad lo que está en nosotros. Porque la diferencia, es decir, lo que nos identifica con Jesús es que su palabra esté con nosotros. Lo que nos sostiene que realmente Jesús está con nosotros es que su palabra está con nosotros. Y que nosotros buscamos obrar de acuerdo a lo que dice su palabra. No a lo que dice la filosofía que me enseñó en la universidad, no la filosofía que me enseñan por allá, sino lo que dice la palabra de Dios. Tu vida y mi vida tiene que ser de acuerdo a lo establecido por el Señor Jesús en su palabra. Dale gloria a Dios si puede. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Aquí está la bendición, hermanos. Todos buscamos una bendición en Cristo, ¿verdad? Pero la bendición siempre, miren, hermano, la verdadera bendición de Dios siempre estará condicionada a la obediencia a Él. Si usted no está dispuesto, porque hoy, hermanos amados, nos hemos vuelto una sociedad rebelde. Porque empezamos por nuestros hogares, no nos sujetamos a nuestros padres, a nuestra madre, mucho menos a las autoridades. Y cuando hablo de autoridades, hablo de todas las autoridades que existen en la tierra. Y si no nos sujetamos a las autoridades que vemos, jamás podremos sujetarnos a aquel que no vemos. Pero si nosotros le damos lugar a la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces vamos a entender que la palabra de Dios nos dice que debemos de orar por nuestros gobernantes, y no nos dice si son buenos o son malos. Es una orden de Dios que oremos por ellos. Eso dice la Biblia, y eso es palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios nos dice que debemos de amarnos los unos a los otros, y no dice si son buenos o somos malos. Simplemente dice que nos amemos los unos a los otros. Esa es palabra de Dios.
¿Amén o no amén? Esto no mucho gusta, ¿verdad? Pero usted quiere una bendición. Usted quiere que Dios lo bendiga en su hogar, en su trabajo, en su negocio. Usted quiere gozar de la plenitud de las bendiciones de Dios. Pues aquí es donde está, ¿cómo le puedo decir? El secreto, decimos, ¿verdad? Para gozar de las bendiciones de Dios. Porque mire lo que dice: y todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Verso 48. ¿Qué dice? Es semejante a aquel hombre. Wow, eso me llama la atención. ¿Quién ha construido una casa de los que están aquí? Yo no soy albañil. No me gustó. Trabajé de ayudante 6 meses y no quise más. Muy pesado. A mí me gustó restaurante, servir mesas, cocinar. Eso me gustó a mí. Buenas propinas y todo lo demás. ¿Sí me entiende, verdad? Fui mesero, fui cocinero y no me avergüenzo de ello. Lavé platos, lavé pisos, baños también. Vómitos de borrachos también. ¿Sí me entiende? Pero bueno, la cosa es que aquí dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento. ¿Sobre quién? Sobre la roca. Si usted vio cuando construyeron su casita y se encontró con suelo no firme, ¿qué sintió usted? Bueno, si fue a observar cuando la construyeron, ¿verdad? Que se va a hundir. Sobre todo si es por ahí en el centro de la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tierra está suelta. Ah, pero cuando hay esa tierra dura que cuesta, que ahí está el albañil y le da y pasa días y se hace cosas en las manos y no puede esa tierra, dice el hombre que es el dueño de la casa: no, esta pared nadie la va a botar porque está en tierra firme, está sobre la roca. Así es la vida de todo cristiano, que la palabra de Dios se arraiga en sus corazones. La gloria a Dios si puede. La vida cristiana no es solamente traer Biblia, no es solamente cantar, no es solamente congregarnos. La vida cristiana es más que eso. La vida cristiana es una vida diaria, en el trabajo, en el metro, en el transporte, en el negocio, donde quiera que estamos. Ahí está Cristo con nosotros y nosotros con Cristo. Y si su palabra está con nosotros, entonces hay victoria y hay bendición, porque Dios está contigo. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Dele gloria al Rey. Aquí es donde está el problema. Nosotros a veces es más fácil que busquemos una salida más fácil, cuando la verdad, la salida mejor es obedecer al Señor Jesús. Amén. Pero pastor, si es que Jesús me ordena que yo ame, que haga bien al que me hace mal, y no quiero, pastor, no puedo, pastor. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo amar a aquel que me hace daño, pero tengo que perdonar para no dejar que la raíz de amargura se quede en tu corazón. Y cuando tú perdonas, eres libre, y entonces te das cuenta que Dios realmente está contigo. ¿Entiendes? Veamos lo que dice la palabra. Y puso el fundamento sobre la roca. ¿Quién es la roca, hermanos? ¿Quién es la roca? Pregunto. Sobre esa roca tiene que estar edificada tu vida y mi vida. Pero no puedo edificar con mi conocimiento sobre esa roca. No puedo edificar con mi filosofía en esa roca. Tengo que edificar con su palabra. Bendito su nombre para siempre. Porque la obra de cada uno va a ser probada. Van a probar tu obra, van a probar tu vida espiritual, a ver si realmente estás sobre la roca. ¿Sabías eso? Por
Por eso la iglesia primitiva no tenía problemas con las luchas y las pruebas, porque para ellos no era cuestión de sufrimiento, para ellos era cuestión de firmeza espiritual, de probar su fe, de mostrarle a Dios que realmente su corazón estaba arraigado en Cristo Jesús. Por eso estaban en luchas, en pruebas, pero seguían alabando a Dios. Y no se puede alabar a Dios si el corazón no está arraigado en la palabra de Dios. Cuando tu corazón está en la palabra de Dios, ves la necesidad, ves el problema y dices: el Señor nos dará la victoria. Porque no ves la magnitud del problema, sino sabes que la palabra que está en tu corazón te da esperanza, te da fortaleza. Bendito el nombre del Señor. Y entonces decimos como David: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Bendito su nombre para siempre. ¿Por qué decía eso David? ¿Porque se emocionaba en el culto? No, porque estaba seguro que Dios era su Señor, su proveedor, su guardador y su roca fuerte. Esa era la seguridad de estos hombres. Ahora, ¿cuál es nuestra seguridad? Pastor, no es que el bienestar, el programa de bienestar. No, hermano, no te equivoques. Ese te lo dan y te lo quitan cuando quieren. ¿Me entiendes? Porque lo que el hombre te da, el hombre te lo quita. Pero lo que te da el Dios eterno, nadie te lo puede quitar. Por eso busca la bendición de Dios, lucha por la bendición de Dios. Deja que la palabra de Dios se arraigue en tu corazón y verás que Dios te prosperará, te bendecirá y te llevará de gloria en gloria. Saldrás adelante en medio de tus problemas. Yo no sé quién le ha enseñado a la iglesia que el cristiano no debe de sufrir. Yo no sé de dónde se sacaron esa cosa. Porque la Biblia habla de sufrir. Yo no sé de dónde nos sacaron esa basura del diablo, esa mentira. Que el cristiano no debe de sufrir, no debe de llorar. El cristiano llora y sufre. La diferencia es que el cristiano llora de rodillas, clamando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque sabe que Él lo levanta, porque sabe que Él lo sostiene, porque sabe que Él lo lleva de gloria en gloria. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí me entiende? Pero ¿cómo que necesitamos? Dejar que la palabra de Dios se arraigue. ¿En dónde? ¿Se quede en mi mente? No. Arraigue aquí. Aquí nosotros tenemos que edificar nuestra vida sobre la palabra de Dios. Y cuando tú edifiques tu vida sobre la palabra de Dios, entonces nadie te podrá hacer frente, como le dijo a Josué. A ver, ¿qué no le dijo eso a Josué? ¿Qué le dijo a Josué? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? No se acuerdan, ¿verdad? Gloria a Dios. Oiga eso. ¿Y qué más? ¿Qué dice luego? Para que hagas y guardes. ¿No es lo mismo que está diciendo Jesús aquí? Es exactamente lo mismo. Y luego le dice: para que seas prosperado en todo lo que emprendas, para que te vaya bien y seas prosperado en todo lo que emprendas. El principio para la bendición del hombre es la palabra de Dios. El principio para tu bendición, hermana, joven, jovencito que estás aquí, es la palabra de Dios. No, pastor, yo para eso estudié, por eso me recibí de ¿qué? Bueno, de lo que sea, ¿verdad? Y esa es mi bendición. ¿Cómo no? No, hermanos. La bendición verdadera de Dios viene a los que obedecemos su palabra. Por eso a veces decimos: pero ¿por qué este hermano prospera y este no? Pero este no va al baile, pero yo sí me voy a echar hasta la cervecita si se descuida donde no me ven, ¿verdad? Pero este trae carro, cambia carro, yo no. ¿Por qué será? Pueden ser por dos cosas, para que no te pongas triste.
Porque Dios está probando tu fe o tú no estás obedeciendo. Dos cosas sencillas. ¿Está probando tu fe o no estamos obedeciendo? No hay más. Solo por dos cosas me pasa a mí el Señor por momentos difíciles. Y a veces me cuesta entender y no entiendo hasta que estoy del otro lado. Pero una cosa hago, es confiar que Él me sacará en victoria. Pero hay que hacer lo que dice acá. ¿Qué dice? El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Esa es bendición. La bendición no radica, oiga bien, la bendición verdadera no radica en lo material. La bendición verdadera radica en la fe y la salvación de nuestras almas. De dicho hasta la saciedad. ¿Usted cree que Jesús murió en la cruz para que usted y yo tengamos carros y casas y nos vaya bien? No. Jesús murió en la cruz principalmente para perdonar nuestros pecados y devolvernos la vida que Satanás nos robó. Para eso murió Jesús. Y todo lo demás es añadidura. Amén. Entonces el centro de nuestra vida debe de ser la palabra arraigada en nuestros corazones. Y todo lo que necesites el Señor lo va a ir añadiendo. Lo que necesites. Lo que necesites. Pero creímos la filosofía o la ideología. No, sabes que el Señor te va a prosperar y tienes que estar como cabeza y pensamos solo en lo material. No, Señor, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, piensa en el reino de los cielos y valora que el Señor haya limpiado sus pecados. Esa es la verdadera iglesia. Y tiene la seguridad y la garantía que si necesita comer tacos hoy, el Señor le provee para los tacos. Y si lo deja sin comer un día, es porque está probando a ver si realmente le va a ser fiel al Señor. Pero conocí una hermana, no en México, en otro país, que se dedicó a la prostitución. Pero el Señor la sacó de ahí, la alcanzó. Traía un niño. El problema fue que cuando llegó a Cristo Jesús, no tenía dinero para sostener a su hijo, vivía de eso. Pero al llegar a Cristo, ya no puede. Y no porque el pastor le prohibiera, sino porque el Señor hizo una obra en su corazón. Y ella permitió que la palabra de Dios se arraigara en su corazón. Y cuando pasó, y cuando de repente no tenía para la escuela el niño, no tenía para comer, se quedó un día sin comer. Ella sabía que era fácil ganar dinero para ella. ¿Qué crees que hizo? ¿Qué crees que hizo? Le dijo a su niño: no tenemos que comer hoy, pero vamos a dormirnos. Eso me lo testificó ella a mí. Vamos a dormirnos y mañana Dios proveerá. ¿Crees que eso es fácil para una madre? Y sobre todo cuando está acostumbrada a que el vecino por ahí le coquetea y le da unos cuantos pesos. Pero otro día se durmió, dio gracias a Dios. Al dormirse su hijo, se puso a orar y pasó la medianoche adorando a su Dios, hasta que se durmió. Otro día, buena mañana, una vecina: vecina, aquí le traigo un atolito y unos panes. ¿Es fiel Dios o no es fiel? Pero ¿dónde estaba la palabra de Dios? ¿En qué lugar estaba la palabra de Dios en esa mujer? ¿En el pensamiento o en el corazón?
Porque si hubiese estado solamente en el pensamiento, bien le pudo venir otro pensamiento, y le vinieron pensamientos, me lo dijo, pero ella se mantuvo arraigada y le dio lugar a la palabra, y Dios honró su fe, y desde ahí no tuvo necesidad, porque Dios es fiel a su palabra. Pero veamos qué dice la palabra. Semejantes al hombre que al edificar su casa cavó, ahondó y puso el fundamento. Nos cueste los que nos cueste, deja que la palabra de Dios se arraigue en tu corazón, hermano, hermana, que estás aquí, y verás la bendición que tendrás en tu vida. Lo que no puedes dominar ahora, el Señor lo quiere dominar, pero necesitas la palabra de Dios en tu vida para que tú seas un hombre y una mujer que pueda levantar sus manos con libertad a Dios, diciendo: tengo a un Cristo de poder que me levantó del pecado y hasta aquí me ha sostenido. No me ha abandonado el Señor, pero necesitas la palabra, no solamente aquí oírla, sino dejar que baje a tu corazón, porque ahí en tu corazón es donde necesitas los cambios que necesitas que haga el Señor en tu vida. Es en el corazón. ¿Me entiendes, hermano? Es difícil, ¿verdad? Pero vayamos al 49, ¿qué dice? Mira, las dos cosas están aquí. Dijo el Señor en Deuteronomios a su pueblo: he aquí os pongo delante de ustedes, ¿qué? La maldición y la bendición. La bendición si obedecéis todos mis mandamientos y estatutos que yo os prescribo hoy. Y la maldición si desobedecieres todos mis estatutos y decretos que yo os prescribo hoy. Jesús nos está diciendo lo mismo. Hijos, ustedes tienen mi palabra. Ustedes deciden si edifican su vida sobre mi palabra, y yo que soy la roca, y ustedes van a ser bendecidos. La casa va a ser golpeada por Satanás, pero tú estarás firme. Satanás te va a dar duro por un lado, por el otro lado, pero tú estarás firme, porque mi palabra es la que te sostiene. Mi palabra es la que da vida. Mi palabra es la que trae la paz y la felicidad que tú necesitas en tu alma. Bendito el nombre del Señor. Por eso ya no solamente ven a la iglesia a escuchar al predicador. Deja que la palabra de Dios baje a tu corazón. Tenemos la costumbre de que elegimos, hermanos amados, y yo no digo que sea malo, no. Cada uno tenemos la gracia de Dios, pero la palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones arraigada, no por encimita, arraigada. Porque mañana te vas a dar cuenta que tu comadre habló de ti. Y si la palabra de Dios no está en tu corazón, la vas a ir a agarrar de las greñas y la vas a desgreñar. Y al ratito el diablo dice: eso quería. Pero que el Señor lo reprenda. Porque si sabes que la comadre habló de ti, tú te pones a orar por la comadre. ¿Sí me entiendes? Eso es hacer la palabra de Dios. Edificar nuestra vida sobre la palabra de Dios. Eso es. ¿Te das cuenta que el compadre por ahí te hizo una mala jugada? Dice, si la palabra está solo en tu mente, te metió Satanás otra idea y la palabra la hace a un lado y te vas a desgreñar al compadre. Pero si la palabra está arraigada en tu corazón, ya no vas a ver al compadre como tu enemigo, lo vas a ver como un hombre necesitado de Dios. Bendito su nombre para siempre. Y entonces vas a decir: veo a mi compadre como una oveja que no tiene pastor. Voy a orar por él para que su nombre, el nombre de Jesús, sea glorificado en su vida. Esa es la diferencia cuando la palabra está arraigada en el corazón. Amén. Amén o no amén. Pero si oímos la palabra, pero no se arraiga en el corazón, ¿qué dice? Más el que oyó y no hizo, ¿qué dice? Semejantes. Yo conozco hombres que no son sabios, no en México, fuera del país de México. Una vez vi a un hombre construyendo una casa a unos 5 metros del río. Y pasé y le dije: oiga, señor, ¿y por qué está si aquí pasa el río? Para tener más cerca el agua. Y le dije:
pero el río crece, Señor. Y me dijo, sí, ¿verdad? Pues sí, Señor, el río crece cuando llueve. Pero no hizo caso, siguió ahí. Y un día el río creció, se llevó las gallinas, se llevó los puerquitos, porque creció el río. Dijo, ¿qué le hago caso a este chamaco mocoso, hombre? ¿Qué sabe de construir casas? Yo creo que no era yo, era el Señor advirtiéndole a él. Y siempre que leo este pasaje, me acuerdo de esas cosas. Porque el Señor dice, mas el que oyó y no hizo, el que vino a la iglesia se emocionó. Hermanos, el cristianismo no es emocionalismo, es una vida en conexión, comunión con Jesús y su palabra. Yo me emociono aquí, pero no pasa nada, al rato sigo igual allá afuera, con las mismas ideas locas del mundo, hablando lo mismo, pensando lo mismo. ¿Por qué? Porque solo me emocioné y quiero ser diferente y no puedo, porque el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el verbo de Dios, la palabra hecha carne. Bendito el nombre del Señor. ¿Me entiendes, hermano? Entonces Jesús es la misma palabra de Dios que debe de estar arraigada en nuestro corazón, y Él es el que va a ir haciendo los cambios. Esa mujer enojona que quiere ser diferente pero no puede, ya deja de luchar tú, hombre. Deja que el Señor haga la obra en tu vida. Esos hombres corajudos, dejen que la palabra de Dios se arraigue en su corazón, y verán que poquito a poco un día van a hacer el coraje de su vida, y inmediatamente les va a venir la reprensión. Levanten sus manos y digan, gracias, Señor, ayúdame, ya no quiero ser igual. Pero ¿cuántos cristianos? Los que yo así soy. No, yo también, viera cómo era. Yo así soy. Te pregunto, ¿quién te formó tu carácter? ¿Quién formó nuestro carácter? Mi carácter fue formado sin Cristo. Si tú y yo crecimos sin Cristo, tu carácter fue formado sin Cristo. Y si tuvimos padres maltratadores, peor todavía, ese carácter fue formado así. Y si hay mujeres que tuvieron padres que no la respetaron, pues ese carácter es así. Y el problema es que cuando nací de nuevo, soy nueva, ¿qué? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. El carácter viejo, ¿dónde tiene que quedar? Pregunto. Las costumbres que aprendimos en el mundo sin Cristo, ¿dónde tienen que quedar? Atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas tienen que ir edificándose en la bendita y santa palabra de Dios, y entonces te irá bien todos los días de tu vida. Bendito es su nombre para siempre. Dale gloria al Rey si puedes. Usted que está en casa, su carácter fue formado posiblemente en el alcohol, en las drogas, en el ladronismo. Pero si usted nació de nuevo, usted tiene que desarrollar el carácter de Cristo, como todos los que estamos aquí reunidos en este día. Porque ahora somos de Cristo. Jesús es nuestro Padre Celestial. Entonces de Él, a Él tenemos que parecernos cada día. Tenemos que tener la mente de Cristo, dice la palabra. La mente de Cristo. Y te pregunto, ¿tú crees que Jesús andaba pensando en los tesoros de la tierra? No, hermanos, se los ofrecieron. Se lo llevaron allá al penáculo y le dijeron, si postrado me adoras, te doy todos los reinos del mundo.
Y el Señor dijo: diablo mentiroso este. Y entonces le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué le respondió? Palabra. Palabra. ¿Dónde debe de estar la palabra de Dios? Arraigada en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué dice? Contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina. ¿Sabes de qué está hablando ahí? Cuando hablamos de ruina, ¿a qué nos referimos? ¿Ha visto la noticia de la guerra de allá de Hamas con Israel? ¿Ha visto? ¿Cómo se ven los edificios donde han caído los misiles de Israel? Todo destruido. Porque el nombre de Dios es santo, perfecto. Y todo aquel que le da gloria a Dios, Dios lo protege y lo guarda. Y cuando tú dejas que la palabra de Dios se arraigue en tu corazón, tú te vives glorificando a Dios. Y entonces diremos, como dijo el apóstol Pablo: dad gracias a Dios en todo. Diremos como Job: Dios dio, Dios quitó, sea su nombre glorificado, bendito su nombre para siempre. La palabra arraigada en nuestros corazones. Eso es lo que necesitamos, hermanos. ¿Me entiendes? Miren, estaba viendo el nuevo presidente de Estados Unidos, de Argentina. Un señor muy controversial. Pero resulta que ayer se fue con los rabinos ortodoxos. Ayer fue el Shabbat. Porque parece que está queriéndose volver al judaísmo el señor este. Y se va y participa de la ceremonia con un rabino allí en Argentina. Y le ponen la kippah. Y le dan la bendición y participa con los rabinos ahí. Mero loquito, ¿verdad? Controversial el Señor, pero sí sabe a dónde acercarse. ¿Por qué? Porque el Dios de los judíos es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y él le hizo una promesa a Isaac a Abraham, y le dijo: y bendeciré a los que te bendigan. ¿Amén o no amén? Y maldeciré a los que te maldigan. Esa es una promesa que hasta el día de hoy tiene efecto sobre la nación de Israel. Entonces este hombre de alguna manera está tratando de buscar la promesa de la bendición de Abraham. Y se acerca a ellos es porque él está de acuerdo de alguna manera y seguramente le va a dar libertad de poder desarrollarse en Argentina. Pero si le pregunto de este país, hay problemas con la comunidad judía. ¿Por qué? Porque los hombres no queremos aceptar que solamente la bendición de Dios es la que enriquece, bendito su nombre para siempre. Por eso dice aquí que la ruina de la casa fue grande. ¿Por qué? Porque hay pérdidas, hay grandes cosas cuando no se hace la voluntad de Dios. O es decir, no se pone en práctica lo que dice su palabra. Cuando nosotros agarramos la venganza por nuestras propias manos, no pensamos en nuestros hijos. Pero si hiciéramos lo que dice la palabra del Señor, que es mejor pasar por alto la ofensa, nuestros hijos no corrieran riesgos. Pero cuando nosotros nos metemos a vengarnos, no solamente estamos trayendo problemas a nosotros, sino que también traeremos a problemas a nuestra descendencia. Vaya conmigo porque ya los veo tristes. A Santiago: por lo cual, desechando toda inmundicia, pregunto, ¿a quién le está escribiendo Santiago? ¿A inconversos o a creyentes en Cristo Jesús? ¿A quién le está escribiendo? ¿A inconversos o a creyentes? A creyentes.
¿Y qué nos está diciendo? Por cual desechad toda inmundicia. ¿Y qué más? Y abundancia de malicia. Pregunto, ¿alguien sabe qué significa malicia? O sea, todavía hay inmundicia y que malicia en el cristiano. Yo me puse a buscar la definición de malicia. ¿Y sabe cómo se define la malicia? En una persona que es pronta a pensar mal. Eso es malicia. Si usted tiene una mente que lo lleva a pensar mal inmediatamente, usted carece o tiene, malicia, excesiva malicia. ¿Y qué dice la palabra aquí donde estamos leyendo? Por lo cual, desechando toda inmundicia. La malicia es inmundicia en nuestras vidas. ¿Qué más? Toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Bendito el nombre del Señor. La malicia es la que no nos permite que la palabra de Dios se implante en nuestros corazones. La malicia es la que nos lleva a recordarnos las malas acciones de las personas cuando estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Y quién hace eso? Satanás, que el Señor lo reprenda, porque usted y yo le damos lugar a través de la malicia a nuestra mente, a los malos pensamientos. Entonces desvía la palabra y ya no se arraiga en tu corazón y en mi corazón. Pero si la malicia se sale de nuestro corazón y le damos lugar a la palabra, escucho la palabra, la recibo, no importa quién esté hablando, yo recibo la palabra. Eso dijo Jesús, dijo cuando estaban diciendo: Señor, pero esos que están hablando son unos hipócritas. El Señor dijo esto: hagan todo lo que ellos dicen, mas no hagan como ellos hacen. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey si puede. ¿Por qué el Señor Jesús dice esto? Porque ellos enseñaban la palabra, aunque no vivían de acuerdo a la palabra, ellos enseñaban la palabra. Mi hermano amado, valora la palabra. No veas al instrumento, no veas al hombre. Si el hombre se santifica, gloria a Dios, pero si no lo hace, el Señor le ajustará cuentas. Tú obedece la palabra, porque eso te da vida eterna y bendición a tu vida. Dale gloria al Rey. Por eso el Espíritu Santo dice al apóstol, a través del apóstol Pablo: ¿y tú que juzgas a criado ajeno? ¿Quién crees que eres? Cuando dice juzgas a criado ajeno, ¿a quién crees que se está refiriendo? A los líderes. Porque los líderes somos criados del Señor. Si hacemos bien el trabajo y nos guardamos para Él, gloria a Dios, recompensa de vida nos espera. Pero si no hicimos bien el trabajo y no nos santificamos para el Señor, nos espera la condenación eterna. Porque la palabra se va a cumplir. En aquel día me dirán: en tu nombre predicamos y echamos fuera demonios. Y Él les dirá: no los conozco, apartados de mí. ¿Sí me entiendes? O sea, el predicar la palabra es una bendición, pero tenemos doble problema encima. Porque no solamente tenemos que enseñar la palabra como es, sino que también tenemos que luchar. Por eso dice la palabra: predicador, predícate a ti mismo. Allá en Ezequiel dice: hijo de hombre, a ti te he puesto como atalaya. Pero si el atalaya ve venir el destructor y no advirtiere al pueblo, el pueblo perecerá, y la sangre del pueblo la demandaré de tu mano. Está hablando del líder también. Y luego dice: pero si el atalaya advirtiere al pueblo y el pueblo pereciere,
porque no obedeció a la atalaya. Entonces el pueblo perecerá, pero tú has librado tu alma. Bendito el nombre del Señor. ¿Me entiende, hermano? Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que seguir predicando la palabra de Dios y velando por nuestras propias vidas también. Dios es hermoso. ¿Amén o no amén? Dios es hermoso, ¿verdad? Pero ¿qué dice acá? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Recibid la palabra. Jesús está hablando de lo mismo. El Espíritu Santo a través de Santiago dice: reciban la palabra con mansedumbre. Va a haber momentos que te va a incomodar, pero no importa, hijo, no importa, hija. Deja que la palabra de Dios haga su efecto y después producirá los frutos en tu vida y te darás cuenta que valió la pena, porque te llevará al reino de los cielos. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Mira lo que dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar. Wow. Sin palabra de Dios en tu corazón no hay garantía del reino de los cielos. ¿Sí me entiendes, hermano? Aquellos que pensamos: no, yo no le hago caso a ese pastor, yo conozco otro más liberal. Ajá, ándale, chiquito, vete para allá. Yo no tengo problemas, hermanos. El problema es que cuando tú te presentes ante Dios, yo no voy a estar contigo. Yo no voy a estar contigo. Cuando yo me presente delante de Dios, tú no vas a estar conmigo. ¿Me entiendes? Allí estaremos solitos delante de nuestro Hacedor. ¿Qué le podremos decir si Él dio su vida por nosotros en la cruz y lo único que nos pidió fue obediencia a su palabra? ¿Qué le podrás decir cuando te presentes delante de Él, que lo único que te pidió es tu corazón? Por eso dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hija mía, tu corazón. Ese corazón que te traiciona, ese corazón que te mueve, te saca, te entra y te lleva por todos lados. Dice el Señor: dámelo. Ahí quiero poner mi palabra. Y si dejas, hija, que mi palabra, si dejas, hijo, que mi palabra se arraiga en tu corazón, te garantizo que tienes vida eterna. Y volveré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey, porque Él vive, porque Él reina. Precioso es Dios, ¿verdad? Miren, hermanos, yo aquí solo veo la bondad y el amor de Dios para con nosotros. O sea, hermanos, ser cristiano no es solamente venir a la iglesia. Pretender entrar al reino de los cielos no solamente es oír al pastor Misael o a cualquier otro predicador. Entrar al reino de los cielos es tener la palabra de Dios arraigada en nuestros corazones. Permitirle al Señor que su palabra se implante en tu corazón. Hermana, hermano que estás aquí, permítele a la palabra, así como le permites tus oídos a las cosas mundanas o vanas de esta vida, permítele tus oídos a escuchar la palabra de Dios, porque esto sí es garantía de vida eterna. Ya no te excuses detrás de los malos testimonios. Ya no te excuses detrás de las necesidades que tienes en la vida. Deja que la palabra de Dios deje su corazón. Deja que la palabra de Dios baje a tu corazón. Jovencitos, jovencitas que están aquí, dejen que la palabra de Dios baje a sus corazones. Porque es ahí donde Dios va a hacer de ustedes un hombre diferente.
Si están cansados del maltrato de su padre, pues dejen que la palabra de Dios se arraigue en su corazón, y usted será un hombre diferente, será un padre diferente, será una madre diferente. ¿Por qué? Porque el Señor lo hará nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer para alabanza de su gloria. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere, pero deja que la palabra de Dios se arraigue en tu corazón. Gloria a Dios. ¿Qué dice el 22? Pero sed hacedores de la palabra. ¿Y qué más? Y no tan solamente oidores, engañándonos. Oigan, mis hermanos amados, Dios no puede ser burlado. Nosotros mismos nos engañamos. No le eche la culpa a nadie. Usted es libre de tomar la decisión de dejar que la palabra se arraigue en su corazón, o simplemente dejar que la palabra de Dios se quede. El que pierde es usted. El que se engaña es usted. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que usted va a darse cuenta que no es feliz dentro de la iglesia. ¿Pero por qué no es feliz dentro de la iglesia? Porque el Espíritu Santo de Dios no está moviéndose en su corazón. El Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. El mundo te ofrece pesos para tenerte tranquilo. La paz de Dios es acá dentro en el alma, y es la que te hace libre de envidias, de celos, de contiendas, de todas esas cosas que solamente nos apartan de Dios. Eso solamente lo da el Espíritu de Dios cuando la palabra es implantada en nuestros corazones. Por eso es importante que aprendamos correctamente lo que es ser cristianos, hermanos. Ser cristianos es dejar que la palabra de Dios baje acá adentro. Y no importa dónde estés, no importa dónde vayas, ahí se darán cuenta que tú eres un cristiano verdadero. Ahí se darán cuenta. No necesitas decir que eres cristiano. Se darán cuenta por tu forma de actuar, por tu forma de hablar, que ya no agarras lo que no es tuyo, que ya no le faltas el respeto a las mujeres, que honras y respetas a tu esposa, a tu esposo. Esas son las acciones de un verdadero cristiano. ¿Entiendes? ¿Me entiendes, hermano? Ya no te cuidas de tu marido, ya no te cuidas de tu esposa, te cuidas, ya no te cuidas de nadie, porque sabes que el Señor está aquí contigo. Y sabes que sus ojos están sobre ti. Donde quiera que tú estés, Él está ahí, porque el bien y la misericordia del Señor estarán contigo donde quiera que tú vayas. Bendito su nombre para siempre. Por eso dice: y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Verso que sigue, que dice, ya nos vamos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que consideró en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Qué ejemplos tan hermosos, ¿verdad? ¿No nos pasa así? Nos vemos en el espejo, pero medio nos echamos agua para agacharnos los pelos parados que traemos, pero se nos olvida cómo somos. El oidor de la palabra
Estuvo bonito el mensaje, pero ahí se quedó. Se fue y se olvidó. Estuvo bonito el mensaje, pero el oidor descubre que Dios le habló allá a su corazón y sale y dice: Dios me habló hoy a mi vida. Sabes que yo me gozo más cuando una persona me dice eso. Cuando a mí me dicen: estuvo bonito el mensaje, yo digo: Señor, ten misericordia de mí. Pero cuando me dicen: el Señor habló a mi vida, yo digo: Señor, gracias, tuya es la honra y la gloria, porque tú lo hiciste. Porque el oidor es el que está bonito el mensaje, pero olvida lo que el Señor le dijo. Pero el hacedor de la palabra escucha con atención y Dios le descubre aquí en el alma, en el corazón, y se va diciendo: Dios me habló. Sí, y ora y dice: Señor, ayúdame, ya no quiero ser igual, perdóname, Señor, necesito de ti. Y se va clamándole al Señor, y le garantizo que ese hombre y esa mujer empezará a ver cambios en su vida. El esposo lo notará, los hijos lo notarán, porque la palabra se implantó en su corazón. Bendito su nombre para siempre, porque eso es lo que trae vida y nos lleva al reino de los cielos. Gloria a Dios. Pero la palabra dice que las mujeres se atavían decorosamente. Decimos: no, eso es lo que el pastor dice, pero yo no, yo soy guapa, yo soy así y yo así quiero ser. Ok, perfecto. Yo no te digo nada, tú síguele. El problema es que en cualquier momento la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos de pie seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nos encontraremos con Jesús en las nubes. Pero resulta que los tibios los vomitará de su boca. El tibio es el que no le importa la palabra de Dios. Le importa venir a la iglesia, sí, pero no le importa lo que dice la palabra de Dios. ¿Y de qué nos sirve estar dentro de los santos si la santidad no se contagia? La santidad es personal. Amén. ¿Sí me entiende? Es como un santo que se mete entre los pecadores. Mientras él no participe del pecado que participan los pecadores, él no deja de ser santo. ¿Me entiende? No deja de ser santo. Pero si nosotros dejamos que la palabra de Dios baje a nuestras vidas, el Señor nos va a ir santificando. Y de repente nos vamos a dar cuenta que ya no nos llama la atención de ir a la fiesta del compadre allá. Ya no nos nace el deseo. Como que empezamos a ver aquello como que ya no es parte de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no es parte de la vida cristiana. ¿Me entiendes, hermano? Las tradiciones por las cuales metieron a la cárcel a nuestros hermanos allá en Giaco no son parte de su vida, y por eso no se identifican con ellos, porque ellos nacieron de nuevo. ¿Y ahora con qué se identifican? Con los aleluyas que cantan: bendito sea el nombre de Dios. ¿Dónde quieren estar? Leyendo la Biblia. ¿Qué quieren estar haciendo? Escuchando palabra. ¿Qué quieren estar haciendo? Orando, ayunando, alabando al Rey en su casa del Señor. ¿Por qué? Porque esa es la vida del Hijo de Dios. Adorar, rendir culto y adoración al que lo salvó. Ese es Jesús. Pero dice acá: porque Él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Verso que sigue, el 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, esa es la palabra de Dios. ¿Qué más? La de la libertad. Oiga bien lo que dice acá: da la libertad, porque ya no es a exigencia, ya no es imposición. Ahora usted y yo tenemos la libertad de tomarla o dejarla.
Pero si la tomamos, Él nos lleva a la libertad plena en Cristo Jesús. Y entonces se cumplirá: aquel que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Bendito el nombre del Señor. Si Jesús te hace libre de tu mal carácter, serás libre. Si Jesús te hace libre de esos vicios que no te dejan en paz, serás verdaderamente libre. Bendito su nombre. Es la palabra implantada en tu corazón la que te va a hacer libre. Pastor, lucho mucho con mi carne. Deja que la palabra se implante en tu corazón y entonces serás verdaderamente libre.